Por ejemplo, un stroke de una arteria cerebral media no va a determinar cambios sociales significativos. Por el contrario, los lóbulos temporales anteriores son sumamente importantes para la conducta social. Las lesiones, especialmente observadas en la demencia frontotemporal, que es una enfermedad neurodegenerativa, pueden llevar a cambios muy marcados en la conducta moral que pueden empeorarse con las lesiones frontales. Una pérdida temprana de tacto social y empatía, el robo, incluso la pedofilia se pueden ver en estos pacientes. El doctor Méndez Mario Méndez va a presentar eso esta tarde. Así que la demencia frontotemporal es una enfermedad que puede llevar a cambios muy severos en la conducta. Ahora, las estructuras límbicas, las lesiones en estas estructuras también pueden llevar a cambios extraños en la conducta moral. ¿Por qué? Esto no se ve mucho en la literatura sobre neurología, porque las lesiones en estas regiones, los tumores, suelen ser muy graves, pueden llevar a la muerte porque afectan regiones involucradas en la vigilia y en la conciencia, el alerta. Sin embargo, algunas de estas lesiones, si son muy leves, pueden llevar a cambios muy severos. Por ejemplo, conducta violenta sin razón, cambios en la conducta sexual y en la preferencia sexual, conductas infantiles y perversiones con la alimentación. Parecería que hay muchas regiones involucradas en la cognición moral, pero si nos fijamos en las grandes extensiones del cerebro que no han estado involucradas son muchas las que no han estado involucradas en la cognición moral y en la conducta moral. Avancemos ahora a las pruebas que tenemos mediante imágenes funcionales. Hubo un gran avance técnico y metodológico desde que se introdujeron las resonancias funcionales a comienzos de la década de 1990. Esta es una herramienta sumamente útil porque es no invasiva, nos permite estudiar a las personas de manera no invasiva sin causar ninguna consecuencia biológica al organismo, permite tratar enfermedades con múltiples experimentos y permite utilizar estudios con un diseño muy sofisticado. Les voy a presentar brevemente algunos ejemplos de cómo la resonancia funcional se utilizó para poder determinar la representación de los sentimientos morales, los conceptos sociales, el conocimiento conceptual social y algunas tareas que tienen que ver con la decisión que involucran a la moral. Aquí tenemos un estudio temprano de hace unos 10 años, donde hicimos una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son las regiones del cerebro que involucran el juicio moral cuando tomamos decisiones correctas o incorrectas en base a declaraciones como colgaron a un hombre inocente? Uno tiene que pensar si es correcto o incorrecto, definitivamente incorrecto, pero también tenemos declaraciones fácticas. Los teléfonos nunca suenan y la gente tiene que pensar si esto es correcto o incorrecto. Entonces, cuando restamos lo moral menos lo fáctico, nos encontramos con este tipo de imágenes donde las regiones en rojo son las regiones involucradas en el juicio moral. Tenemos una gran activación en la corteza frontopolar. Esa era nuestra expectativa, pero también lo vemos en la región STS, el surco temporal superior, y en la corteza temporopolar. Varios estudios nos han permitido controlar otras variables como la valencia emocional, y en esta imagen, en este patrón de activación, esto se vio replicado en diversos estudios. Otra pregunta sería, ¿las regiones frontales solamente están involucradas en algo ejecutivo que tiene que ver con la toma de decisiones, con las elecciones, o los lóbulos, la corteza frontal temporal también tiene que ver con la representación de estos conocimientos o emociones? Vamos a mostrarles datos de 2 experimentos adicionales donde presentamos pacientes normales, saludables, y les mostramos imágenes o declaraciones escritas que evocaban sentimientos morales. Esta presentación pasiva también llevó a la participación de distintas regiones. En cuanto a las imágenes
nos encontramos con imágenes neutrales, emocionales en términos morales y emocionales pero no morales. Y en cuanto a las declaraciones escritas, utilizamos declaraciones que causaban emociones morales o no morales específicas, culpa, vergüenza, etcétera. Entonces, aquí tenemos una muestra de las fotos o imágenes morales cuando veamos esta imagen primero. Este es el análisis de conjunción, las regiones que se activan al ver las imágenes morales y las no placenteras no morales. Aquí vemos entonces que se activa la parte media del cerebro y sin embargo podemos contrastar. Esto se vincula directamente con las imágenes no placenteras y se involucra el mesencéfalo. Tenemos la corteza frontopolar y el STS aquí. En cuanto a las declaraciones, si tomamos afirmaciones como las siguientes: tu mamá te llama una noche diciendo que no se siente bien, vos no lo tomaste en serio y al día siguiente ella murió. Aquí tenemos datos que indican que este tipo de enunciado provoca culpa en la mayoría de las personas y aquí vemos los resultados de activación para cada sentimiento moral de cada persona y también para indignación y disgusto. Sucede algo muy sorprendente. Esperamos ver más diferencia entre estas emociones. Sin embargo, se ven bastante similares. Estamos buscando la firma de emociones morales específicas y sin embargo vemos elementos en común. Estas tres emociones podrían ser sentimientos prosociales, son culpa, compasión y vergüenza, porque nos hacen sufrir y nos hacen comportarnos de acuerdo con las normas o las expectativas sociales y nos desmotivan de corregir nuestros errores. Aquí tenemos la corteza frontopolar en los tres casos y aquí la región STS. Si nos fijamos en el disgusto y la indignación, la región más involucrada es la corteza orbitofrontal lateral. Hemos visto muchos estudios sobre disgusto y enojo. Hay diferencias entonces entre las emociones morales y no morales. Cuando combinamos culpa y compasión, estas emociones son empáticas. Podríamos decir que son empáticas porque se relacionan con el sufrimiento del otro. John Desichi les va a hablar en mucho más detalle de esto en la próxima presentación, así que no voy a ahondar, pero básicamente cuando miramos las activaciones comunes, vemos que están involucradas la región del septum y la parte estriada. Este es otro estudio realizado por mi colega Kruger. ¿Cuál es esta región? Esta es la corteza frontal. ¿Y qué tiene que ver aquí? Tenemos la hipótesis de que nos permite ver el futuro, prever, construir un pensamiento prospectivo. Estaremos pensando en las consecuencias futuras de nuestras acciones y opciones. Esta tarea, entonces, fue una tarea controlada. Acá había procesos emocionales y pudimos ver la frecuencia de las distintas conductas. Por ejemplo, prepararse para trabajar. La gente tiene que elegir entre subir al auto o salir de casa. ¿Qué viene primero? O la discriminación que vemos aquí. Si se fijan en los tipos de acciones que no son frecuentes, por ejemplo, ir a un funeral en oposición a ir a trabajar, y si controlamos las emociones, veremos estas gradientes del locus de activación en la corteza frontopolar. Aquí lo vemos representado de manera más anterior, y esto es lógico desde el punto de vista clínico. Los pacientes con lesiones en la corteza frontopolar tienen problemas para ver las consecuencias futuras de sus acciones. Puede ser que esa corteza representa ese conocimiento de los eventos, justamente con una referencia que hace una corrección.